Bienvenido, bienvenida a cada uno de ustedes, amigos, hermanos. Mi nombre es Frank. Es un placer saludarles de nuevo por su canal, dándole gracias a cada uno de ustedes por estar siempre en sintonía en nuestro canal. Pues la semana pasada no pudimos subir material por cosa de tiempo, pero estamos de regreso este día y pues es un placer saludarles por medio de su plataforma de YouTube, siempre con el propósito de edificar al creyente y al mismo tiempo pues a la persona que no conoce de la palabra, pues que sea una manera que puedan venir y encontrar lo que es el consejo, no solo a sus vidas, sino que también encuentren lo que es la salvación. La palabra de Dios nos manda que prediquemos el Evangelio y que llevemos la palabra de Dios a todo lugar. Y muchas veces, y esto es una herramienta para poderlo cumplir. Así de que sin más que decir, pues el tema de hoy me llama lo que es la buena doctrina. Nos muestra nuestros errores. ¿Por qué? Porque acaba de leer un artículo que está en las noticias, en Fox News lo leí, en este canal de noticias, y también está en la internet, ustedes lo pueden buscar, acerca de las iglesias metodistas, la convención metodista allá en el condado, allá en Georgia, Atlanta. El condado del norte de Fulton, les voy a leer el artículo, dice esto: fue un día histórico y un momento sin precedente para las iglesias metodistas. Eso es lo que dice el artículo. ¿Por qué? Bueno, los líderes de la conferencia del norte de Georgia votaron el jueves para permitir que más de 70 iglesias principales en las zonas rurales de Georgia se desafilien de la Iglesia Metodista Unida por su postura sobre la inclusión de la organización o del movimiento LGBTQ. Déjenme explicarle. 70 iglesias de la convención de lo que es el estado de Georgia, de lo que es Atlanta, Georgia. 70 iglesias que pertenecen a la convención metodista, a la organización metodista, porque hay convenciones bautistas, hay convenciones presbiterianas, hay convenciones pentecosteses, o sea, hay organizaciones que son, cuando se llaman convenciones, es un grupo que son de líderes que representan muchas iglesias de la misma denominación. Entonces, ahorita estamos hablando de esta denominación metodista. Y 70 iglesias se desapartaron debido a que la convención tenía un alineamiento y habían votado años atrás a la aceptación de lo que es el LGBTQ, o sea, incluir esta comunidad y permitirles seguir su práctica y aceptarlos como lo que son. Eso es lo que está diciendo. Entonces, sigo leyendo el artículo. El reverendo Glenn Hanigram, se llama esta persona, de la Iglesia Metodista Unida a Ebenezer, dijo esto. Esto fue lo que dijo él. No estamos dispuestos a perder a nadie, hablando de las 70 iglesias. Estamos llamados a unirnos y estar unidos. También dijo esto, Hanigram dijo, es lo que nos rompe el corazón, que nos perciban, que se nos perciban como anti-gay o anti-LGBT. Eso es simplemente falso. En otras palabras, lo que está diciendo este artículo es que que las 70 iglesias hayan optado por salirse de esta convención o ser partícipes de esta convención metodista, de cierta manera apunta a los metodistas como una iglesia anti-gay o una iglesia que va en contra de lo LGBT. Los apunta, los señala. Eso es lo que dice él. Sigue. La iglesia que solicitaron la desafiliación contribuye aproximadamente al 9%, del 100% o del 100% de la iglesia, el 9% se desapartaron de la conferencia del norte de Georgia. ¿Ok? Y sigue diciendo, la iglesia votó, las iglesias votadas se les permitirá desafiliarse hasta el 2023, o sea que van a estar apartadas ya de la convención metodista, estas 70 iglesias, ya pasando en el año 2023. Por razones para qué leerle. Ahora, el problema es que la iglesia, la iglesia metodista, la iglesia metodista ha sido conocida por ser es una denominación conocida por ser muy liberal, en el aspecto de que es muy progresiva. En otras palabras, la metodista trabaja más
en el aspecto de ser aceptación a todas estas cosas, especialmente a estos movimientos del homosexualismo, el LGBT, y lo aceptan y es permisivo. Entonces, lo que yo quiero decir es esto. Debido a eso, debido a lo que está pasando, en Atlanta, Georgia, yo aplaudo a estas 70 iglesias, quienes sean que sean los líderes, de desapartarse de una organización que es dañina para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? El título del tema es La buena doctrina nos muestra nuestros errores, basada en lo que es 1 Timoteo 4:6. Y dice, si esto enseña, y eso le está diciendo Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, le dice, de Jesucristo. Buen ministro. Y le dice, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire lo que es, lo que refleja a una persona, un maestro. Mire qué beneficio tiene para el hombre de Dios que enseña la palabra correcta. Es un hombre nutrido, bien alimentado, bien firme, puesto en la buena y la correcta enseñanza. Estamos hablando de Timoteo, un hombre que fue instruido por el apóstol Pablo, un hombre que fue enseñado en los preceptos del judaísmo por su madre y su abuela. Y Pablo le dice, si esto enseñas, si lo que todo has aprendido en el transcurso de tu vida lo enseñas a todos tus hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Todo ministro tiene que ser un buen ministro de Cristo y es un beneficio para su propia vida. Muchas veces me han preguntado a mí, ¿cuándo debemos abandonar una iglesia? ¿Cuándo debemos apartarnos de una iglesia? Leí ese artículo de estas 70 iglesias y otras siguen con la misma alineación acerca de esta aceptación a estas cosas que Dios ha dicho que ya ha dicho que es malo. Y una de las cosas que siempre digo, yo doy 3 respuestas a esta pregunta: ¿cuándo uno tiene que huir de una iglesia? ¿O cuándo tiene que dejar una iglesia? Número 1, cuando uno se va de una ciudad o de un país. Tiene que buscar otra iglesia. 2, cuando la iglesia no es cristocéntrica. Cuando otras cosas son las que son el centro de la iglesia y no es Cristo. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Cristo en todas cosas. Cristo en todo momento. Cristo en todo. Y número 3, cuando la predicación o la sana doctrina no se está dando. Y yo le digo a todas estas personas, a cualquier creyente que está yendo a una iglesia que no se está predicando la palabra de Dios correctamente, huya. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, como hijos de Dios, como dice la palabra, no creáis en todo. Examinarlo todo, dice la palabra. Por eso dice la palabra de Dios que escudriñemos las escrituras. Cada uno de nosotros tiene que escudriñar las escrituras porque para cada uno de nosotros nos conviene. Y es ahí donde encontraremos. Y es dar testimonio de la palabra, dice. ¿Cuándo es que debemos? Cuando la palabra de Dios nos está predicando correctamente. Por eso dice Juan en 1 de Juan 4, el capítulo 4, versículo 1. 1 Juan dice, amados, no creáis a todos los espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Muchos predicarán cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y Pablo en este capítulo exhorta a Timoteo y comienza con, mira, el versículo 4, el capítulo 4, versículo 1, Pablo comienza con una exhortación a Timoteo y a la iglesia a ver en los postreros días, después de que él ya no esté y que los apóstoles estuvieran, de defender la palabra del Señor y enseñar correctamente. Porque dice Pablo que vendrán hombres engañadores, doctrinas de demonio. Y eso es lo que está pasando en estas iglesias metodistas allá en Georgia y en cualquier otro lugar que haya una aceptación a las influencias, a los movimientos del mundo, a estas doctrinas diabólicas de aceptación, de decir que todo está bien, que esto es correcto, que la Biblia no condena esto, que la Biblia sí. No, la Biblia manda a que el ministro tiene que enseñar correctamente, porque de otra manera, estamos pasando a ser de piedra de tropiezos a muchos. Pablo le manda y le dice a Timoteo, advierte a Timoteo, advierte a las iglesias a tener cuidado. Y eso me lleva al versículo 6,
donde el apóstol manda y le dice a Timoteo que le encarece, que enseñe la doctrina que ha aprendido, la que se ha sido enseñada. Todo hombre que ha sido llamado a ministrar, a enseñar y a predicar la palabra de Dios, tiene que hacerlo correctamente. ¿Por qué? El ministro tiene que llevar a la persona a reconocer su error, a reconocer su falta, a reconocer su estilo de vida. Si nosotros como hijos de Dios tenemos una mente clara, una mente limpia, dice la Biblia que ya no estamos en oscuridad, ya dice que ya no somos esclavos del pecado. La Biblia nos manda que la libertad que ahora tenemos no la usemos para la carne, dice la palabra de Dios. Pero si en la iglesia no se exhorta, no se enseña a dejar una vida de pecado y dar una enseñanza de aceptación a un estilo de vida que Dios condena, entonces los líderes son líderes engañadores, doctrinas de demonio. Mire lo que dice allá en Gálatas 5, versículo 19 al 20, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican todas las cosas no heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice allá también, lo que dice Apocalipsis 9:21, dice: y no se arrepintieron de sus homicidios. No se arrepintieron de su homicidio. En Corintios Dios habla y condena el homosexualismo, el lesbianismo, todas estas cosas. Y nos habla claramente. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos que el ministro de Dios tiene que ser esa luz que sea por la cual lleve la palabra, que sea el micrófono, que sea el punto para que la palabra de Dios se predique correctamente. Pero si el hombre encargado de instruir al creyente en su entendimiento completo de la palabra de Dios, que lo demanda Dios, es entenebrecido, es incorrecto, es mal instruido, entonces ellos serán enjuiciados. Ellos serán enjuiciados, dice la palabra de Dios, y juicio vendrá para con ellos. Es esencial que cada uno de nosotros pongamos y escudriñemos la palabra y meditemos en lo que se nos está enseñando y vayamos a lo que la palabra dice, si es verdad que se está predicando la palabra de Dios. Es esencial eso. La palabra está llena de advertencias sobre estos hombres malos, hombres inicuos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se cuidaran de los fariseos y los saduceos, de sus enseñanzas, de lo que era la levadura. Y usa lo que es la levadura para darse cuenta de la enseñanza de lo que así hace la levadura, que daña todo. La enseñanza de los fariseos, ahí en el capítulo 16 de Mateo, versículo 6. Y si ustedes no se dan cuenta cuál era esa enseñanza, bueno, Gálatas 1, el versículo 6 a 9 nos dice en qué consistían esas enseñanzas. Y Judas, mis amados, Judas en su carta, el capítulo 1 nos manda y nos dice, miren lo que dice Judas, me llama la atención porque dice: amados, por la gracia, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis, en otras palabras, que defendáis. Y le habla a la iglesia, le habla a los ancianos, le habla a los ministros, le habla a cada uno del creyente a que nos exhorta, nos llama la atención, nos está diciendo, nos encarece que contendáis. Esa palabra contendáis, que confrontemos, que estemos listos, que estemos preparados ardientemente por la palabra, por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, dice. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
Y Judas le llama a estos hombres hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que están haciendo estos hombres en estas iglesias metodistas con esa aceptación de lo que es ese movimiento homosexualismo, ese movimiento de lesbianismo, este movimiento del LBGT y todas las iniciales. Están aceptando, están haciendo una aceptación y Dios manda. Dios dice, Dios condena ya en Corintios 6, primera de Corintios 6, la palabra de Dios es rotunda y dice que no homosexuales, nada de estos entrarán al reino de los cielos, dice su palabra allá en el capítulo 6 de Corintios, el versículo 9. Primera de Corintios 6, 9, déjeme leérselo, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el versículo dice, el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas estas personas que practican, todas estas personas que tienen un estilo de vida así, no han conocido a Cristo, no han sabido lo que es ser un discípulo, un hijo de Dios, porque todo hombre que ha sido regenerado tiene un cambio de vida, y el ministro de Dios nunca tiene que aceptar un estilo de vida que viene del viejo hombre a un nuevo hombre. Somos nuevos hombres, y lo que estos hombres hicieron, estos líderes hicieron al apartarse de esta convención en Georgia, es muy bueno, porque eso tiene que decir de que ellos están en contra de estos líderes, de estas personas que quieren hablar y quieren cubrir a muchos y quieren alcanzar a muchos y tener masas. Dejan de predicar el arrepentimiento, una vida nueva. Pedro, en segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, también nos exhorta y nos advierte sobre los falsos maestros. Dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y el versículo 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, así les llama, atrevidos. La palabra del Señor es clara, mis amados. Mire, si usted no está en una iglesia en la cual la palabra del Señor se predica, la sana doctrina se está esparciendo, huya, porque su salvación está en peligro. Los ministros, siempre he dicho yo, como dice el apóstol Pablo le dice a Timoteo, enseña a tus hermanos la correcta palabra de Dios, la correcta doctrina, la correcta palabra. Enseña la buena doctrina. Y cuando uno enseña la buena doctrina, uno se beneficia porque es un ministro, un buen ministro, un ministro que es nutrido en toda la palabra, es nutrido. En toda la palabra tiene una nutrición en la cual puede nutrir a los demás y llevar a los demás y llevar a los demás a un cambio de vida. El buen ministro ayuda, el buen ministro exhorta, el buen ministro auxilia, el buen ministro mira por las ovejas. El buen ministro quiere que el hombre, el creyente, crezca en el conocimiento y la palabra de Dios. 3 razones por cuál huir si se cambia de ciudad. Si la iglesia no es cristocéntrica y si la palabra de Dios, si la sana doctrina no se está predicando. Si usted está en una iglesia en la cual hay una aceptación a todos estos movimientos del mundo, del diablo, corra de esa iglesia, porque esa iglesia está entenebrecida. Que el Señor me los bendiga y que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes.